Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Ballant acaba de publicar Le Prix d'une vie, el precio de una vida, rehenes de la guerrilla en Colombia, libro en el que la periodista franco-chilena Cristina Lom recoge el testimonio de una rehén que consigue ser liberada rápidamente, no como su compañero que estará largos meses detenido en la selva. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como periodista, Cristina Lom ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Buenas Cristina. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Ginebra, un poco accidentalmente. Bien internacional, sí. Hijo de un papá francés y de una mamá chilena, y que vas a estar viviendo hasta los 11 años allí en Chile. Imagino que la parte chilena, tu madre, llegó a Francia casi como exiliada, ¿no? ¿O no? Es decir, no soy exiliada porque mi papá es francés y que él venía a Francia de todos modos ese año, pero salí de Chile en el 73 después del golpe. Llegamos aquí a Francia en noviembre, al mismo tiempo que toda la gente que se refugió afuera, la gente que huía el golpe de Estado. Entonces no lo viví como una víctima, no fui una víctima del golpe, pero lo viví como testigo de todos mis amigos, evidentemente, que llegaron acá o que huyeron, que trataron de irse de Chile. ¿Qué se piensa a los 11 años de ese relato del golpe, del bombardeo del Palacio de la Moneda? Fue tremendo porque igual yo era una niña chica y bueno, tener a como se dicen, los helicópteros encima de la casa. Nosotros ya estábamos con mi mamá solos allá y mi papá ya estaba en Francia, entonces estábamos las dos solas. Pero en Chile el sistema solidario es importante, entonces los vecinos, para no dejarnos solas las tres mujeres, porque tengo una hermana, nos invitaban a sus casas para no dejarnos solas. Después finalmente nos vinimos en noviembre a Francia. Y allí fue adaptarse a otro tipo de vida también. Nosotros vivíamos en Santiago, en Pedro de Valdivia, que hoy en día es cerca... Sí, ha cambiado totalmente. Esto es otro país, de todos modos. El venir a Francia no fue demasiado traumático para ti, hablabas perfectamente francés, ¿no? No hablaba nada francés. Para mí fue totalmente traumático. Más encima llegué acá, los franceses no querían hablar otra cosa, tampoco los niños no sabían, pero nos acogieron muy bien. La verdad es que la acogida fue muy buena. Me acuerdo de un profesor que inmediatamente le dijo a los niños del colegio, esta niña no habla, hay que ayudarle, no habla francés, hay que ayudarle en todo. Ella ha vivido algo traumático, seamos acogedores. Fue un profesor, un maître, como dicen acá, muy, muy buena gente, la verdad. Cristina Lom, estudiar Relaciones Internacionales en la Sorbona, me imagino que fue lo más natural del mundo para ti, ¿no? Sí, la verdad que mismo a los 11 años yo decidí que quería ser periodista. Es decir, estaba claramente, yo quería contar lo que vive la gente, el sufrimiento. Es algo, digamos, el sufrimiento interior. Y siempre ha sido una línea en todo mi trabajo, era hablar de lo que no siempre se habla, digamos, en las guerras se habla de estrategia, de política, mismo en política internacional teóricamente, y a mí lo que me interesaba es lo que siente la gente, la gente, verdaderamente entrar en lo cotidiano, y eso ha sido mi leitmotiv en todo mi trabajo. En la universidad vas a estudiar economía. Sin la economía es difícil comprender, ¿no? Las relaciones internacionales tienen un peso muy importante. Empecé por economía porque quise entrar acá a Sciences Po y no pude. Son cosas que pasan. Y lo más cercano era economía, y en realidad me ha servido porque la economía te permite también tener un dossier en mano y poder descifrarlo. Para ser un buen periodista hay que poder tener te dan una cosa y tienes que descifrar todos los elementos y las cifras, leer las cifras y ver lo que eso significa. Y la verdad que me ha ayudado mucho la economía en ese sentido a comprender, por ejemplo, hacer una investigación sobre una compañía,
tener la compañía ahí en 20 o 40 páginas, poder ver un bilan y tenerlo todo en claro es importante. Para explicar bien las cosas hay que las comprenderlas. Cosas, las cifras hay que entenderlas. Por supuesto. En 1986 vas a lanzarte en el periodismo como reportera de guerra y vas a cubrir durante 7 años el conflicto de Afganistán. ¿Tuviste problemas por el hecho de ser mujer? Es un oficio bastante varonil. La verdad es que en esos años había bastante ayuda humanitaria. Son los French Doctors, Médecins Sans Frontières, que empiezan en ese momento en Afganistán. Yo como mujer no era la única, digamos, en ese sentido. Como periodista sola no habían muchas. Yo trabajé sola en ese sentido. Fui, hablaba aquí, le hablaba a los periódicos acá antes de irme y después volvía con algo y se los vendía. Entonces fue, digamos, empecé como independiente, pero también porque yo acá en Francia no tenía lo que se llama el pituto, es decir, no sabía cómo entrar en los diarios, nadie me daba la oportunidad de entrar en un diario, entonces fue una manera de distinguirme de los demás periodistas yendo a un terreno de guerra. Me interesaba también por la misma cosa, porque viniendo de Chile el traumatismo de cierta manera está ahí, entonces uno quiere darle a la oportunidad a los demás, los que viven cosas fuertes, a que hablen. Acabamos de perder en Mosul un querido compañero de la prensa francesa. ¿Estuviste metida en situaciones peligrosas? Sí, en Afganistán en el 86 era todavía... estaban la Armée Rouge, la Armada Roja, digamos, estaba adentro de Afganistán. Yo me encontré en una contraofensiva a un momento dado, pero sin quererlo, es decir, que tenía una carta, es un poco larga la historia, pero tenía una carta de un afgano que me decía, que le decía a la gente del partido Mahaz-e-Meli, uno de los 7 partidos de la resistencia afgana, les decía, llévenla al frente para que sepa lo que es, y yo tenía 22 años. Entonces, claro, fue como que me llevaron y al volver, aunque yo al comienzo, antes de ir, la gente nunca me hablaba a mí porque los jefes de partidos, yo era una chica de 22, ni siquiera encontraban el sentido de que yo esté ahí. Cuando volví del frente, no solamente me hablaban, pero me dieron de comer, me dieron la mano, etc. Fue como una especie de reconocimiento bien raro. Pero claro, nos encontramos en situaciones, yo vi caer gente delante mío, era una guerra de terreno total, es decir, uno estaba en el desierto y la gente caía cuando habían emboscadas. Ahí en Afganistán se encontraba el germen de todos los problemas de terrorismo de nuestros días, ¿no? Al-Qaeda. Sí, aunque Al-Qaeda, es decir, el germen, no, en ese entonces, en el 86, ya había muchos saudí que iba para allá y que les daba petrodólares a la gente. Yo los crucé, también estuve viviendo después, en un momento dado, en Arabia Saudita, porque mi papá trabajó allá en un momento dado. Pero el germen, no sé si es verdaderamente el germen de todo. El germen es más complejo. Yo creo que está también en nuestras sociedades acá en Europa. El germen de todo lo que pasa no es solamente un punto, es muy complejo. Vas a acompañar a tu papá a Arabia Saudita, pero te vas a encontrar con la primera guerra del Golfo. Sí. ¿Era esperado eso? Yo voy para allá, es decir, voy a ir al frente desde acá y voy a cubrirlo como reportera de guerra y también vuelvo ahí en ese momento sobre, por ejemplo, mis compañeros periodistas siempre trabajaban iban a los hoteles a escuchar a los militares americanos que explicaban cómo y cuándo y de qué manera, la estrategia, lo típico de las guerras. Iban a los hoteles donde pasan esas conferencias de prensa y yo iba a la calle, como hablo un poquito árabe en ese momento, pero igual me encuentro con gente y empiezo a hablar. Mismo, por ejemplo, hay muchos kuwaitíes. La primera guerra del Golfo es cuando Irak invade Kuwait
Y hay muchos kuwaitíes que llegan a Arabia Saudita, y yo estoy en Arabia Saudita en ese momento, y los hago hablar. Y los saudíes decían siempre, los kuwaitíes llegan acá, pero son los double zero, porque tienen el doble cero encima de la cabeza. Entonces les decían, hay muchas bromas, por ejemplo, y toda esa manera de pensar, mismo de acoger a los americanos, de no acogerlos, de decirme a mí, como latinoamericana, en realidad no es que los hayamos llamado, es que no los necesitamos, pero hicimos así y ellos llegaron. Era siempre esa especie de la mentalidad, y era interesante ver cómo ellos mismos se contaban cuentos, porque en realidad no es esa la realidad. Era otra. Cristina Lom, en la actualidad trabajas como redactora de la revista Geo y has escrito varios libros, un par sobre el mundo de la ópera, por cierto. Soy independiente, no soy parte del equipo de Geo. Geo es un equipo reducido y yo trabajé muchos años para ellos. Hablando de la ópera, precisamente, es un mundo muy alejado de la guerra, ¿no? Sí. Pero tuve esa ocasión Tuve ocasiones periodísticas que eran más bien económicas también, es decir, uno tiene que vivir y como periodista independiente, tiene que aceptar todo lo que te dan. Si yo dije sí a todo tipo de trabajo, fui traductora, a un momento dado tenía 4 trabajos, trabajaba los fines de semana, es decir, uno periodista independiente se muere de hambre, entonces tienes que trabajar en todo lo que hay. Cristina, volviendo al libro que acabas de publicar en la editorial Ballon, El precio de una vida, rehenes de la guerrilla en Colombia, ¿cómo conociste el caso de Daidy Nicoloart y de Bernard, su marido? Los conocí en Chile, ellos estaban trabajando en Chile en los años, hace ya 7 años, pero nunca me habían hablado de eso. Ellos sabían que yo escribo biografías de familia o de personas. Es más mi trabajo hoy en día, también soy periodista, pero menos y menos. Y ahí ellos se acercaron a mí cuando se fueron de Chile y me dijeron, mira, nos interesaría, creo que tienes una manera muy humana de contar los cuentos, porque me habían leído 2 libros y nos interesa, podría ser. Y les dije sí, y empezamos a hacer las entrevistas por Skype, pero ellos llegaban con la idea de que se publique. Es decir, que ellos tenían eso como una idea, no era, queremos contar, vamos a ver, etcétera, pero querían que se publique. Entonces empecé a trabajar con ellos haciendo entrevistas, primero con Aide. Aide es una mujer mexicana estupenda, se parece a las James Bond Girls, y ella me cuenta todo el secuestro, como con la guerrilla. Ellos es una pareja creyente, son católicos, y te cuento el cuento del libro. Ellos están un domingo, deciden en un cruce de calles, deciden ir a una iglesia y no a la cual van habitualmente. Es decir, en vez de ir a la izquierda, van a la derecha. Y ese día se encuentran en la iglesia de la María, donde la guerrilla va a secuestrar 150 personas, todas en la iglesia. La iglesia es abierta por los lados y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y son jóvenes, son niños de 15 a 17, 18 años, que están ahí y que les dicen, hay un momento en la misa donde se dice la paz, y justo después llega un guerrillero y le dice al cura, tienen que salir, etcétera, les da las órdenes y él, claro, se muere de miedo. Y hay una familia de narcotraficantes en la iglesia, un narco bastante conocido. Nosotros cambiamos todos los nombres para no tener problemas de ese punto de vista. Así es que es interesante porque uno va a ver la sociedad colombiana en su complejidad. Es decir, que a un momento dado una familia de narcotraficantes va a ser víctima, se posiciona de otra manera. Y ellos van a ser bastante espectaculares porque en el libro, a un momento dado, ellos tienen una radio, van a poner medios para que las familias de los secuestrados puedan entrar en contacto con
su rehén, y es muy, es decir, uno ve cómo las cosas son humanas. Las cosas no son negras o blancas, las cosas son humanas, y uno entra en esa atmósfera bien colombiana, que a mí me ha encantado porque yo conozco un poquito Colombia, pero me encanta Colombia, es muy intelectual, muy profunda. Cristina Lom, ¿quién sufre más? ¿El rehén en la selva con las privaciones y las dificultades, o las familias que están intentando rescatar y recuperar esos rehenes? En este caso, es decir, no puedo decir, ahí no puedo ponerme en su lugar, francamente, pero bueno, la mujer va a ser relajada. Primero ella está con su hijo de 2 años en los brazos. Y hay a un momento dado, los ponen primero en camionetas, así como 50 en una furgoneta, son furgonetas chiquititas, y son 4 furgonetas, y después hay una que va a caer en pana. Es decir, entonces los empujan en 3. Y a un momento dado van a separar los hombres de las mujeres, y ella, con sus taquitos de zapatos negros, va a utilizar el taco en la selva para no resbalarse en el barro, y utilizar su saco de mano para como una, ¿cómo se dice? Un trineo, donde ella va a poner a su hijo encima, porque el hijo de 2 años no puede caminar a la velocidad de todas las mujeres. Pero ella siempre está detrás. Ella es la que más difícilmente avanza, pero hay otros niños también, ¿eh? Y llega un punto donde los guerrilleros le dicen a las mujeres, ok, a este nivel ustedes dejan a los niños. Lo que pasa es que Aide tiene un niño con ojos azules, y durante todo el momento donde sube en la montaña, en la selva, las guerrilleras están como absorbidas por esos ojos azules. Tienes un azul muy profundo, muy especial, y dicen, ay, mira el monito, mira el monito. Y Aide se da cuenta que si lo deja ahí el niño no lo va a volver a ver. Es decir, ella piensa eso, en todo caso está convencida de eso. Entonces toma al niño lo pone detrás de ella y le dice al guerrillero, no, yo no me muevo sin mi hijo, pero no me muevo. Entonces la primera vez él absorbe esa información y siguen. Y a la segunda vez se pone mucho más autoritario, y le pone la arma así bien adelante y le dice, ahora lo vas a dejar ahí y nos vamos. Y ahí hay otra mujer que llega y le dice a él, pero tú no puedes separar un bebé de su madre porque ella le está dando el pecho. Y es una imagen que en la guerrilla es común, porque los guerrilleros, como no tienen plata, las mujeres le dan el pecho hasta 4 o 5 años a los niños. Entonces para él va a funcionar. Esa imagen no es una imagen manipuladora. Entonces le dice, ok, y reflexiona quizás un segundo, 10 segundos, y la mira y le dice, ándate. Y ella ahí se queda en una cabaña a esperar. Lo que pasa es que la armada, los militares, el ejército está detrás, mandando balas, es decir, tirando sobre los rehenes también. Hay que tenerlo bien en claro que todo eso es peligroso, y ella se va a quedar en una cabaña en la oscuridad esperando que la armada llegue, pero sin saber si la van a matar o no. Entonces también es toda esa complejidad también. Y él del otro lado está en otro grupo, y él se va a quedar 6 meses con la guerrilla en la selva, moviéndose de un punto a otro, como los guerrilleros. Bien, pues ya lo saben, todo esto y mucho más lo tienen en Le Prix d'une Vie, el precio de una vida, rehenes de la guerra en Colombia, libro que ha escrito Cristina Lom. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en las redes sociales, en YouTube, e incluso en una televisión nos difunde Canal U, una televisión de Montevideo. También dar las gracias a Jonathan Brady, quien está como cada día al tanto de la realización de este programa. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo y mucho éxito con tu libro. Gracias.